Saludos amigos, bienvenidos a otro video más al canal La Huerta en el Campo. Hoy en este video les voy a enseñar a sembrar tomates y pimiento. Esto también viene para pepinos y cualquier otro tipo de hortaliza. En este video les voy a mostrar cómo sembrar orgánicamente estas plantas, ya de que llevo años utilizando este fertilizante orgánico y me ha funcionado de maravillas. Así que los invito a que se queden al final del video para que ustedes puedan realizar sus siembras orgánicamente. Así que amigos, sin más que decir, vamos al video. Antes de seguir con el video, me gustaría que me dejes saber en la cajita de los comentarios desde qué país ves mis videos. Con eso tú me estás apoyando mucho y me motivas a seguir subiendo más contenidos como este. Para sembrar las plantitas vamos a necesitar, por acá tenemos el primer ingrediente y hablamos de la gallinaza. Bien, pues amigos, miren, estos elementos que ustedes están observando pues son 100% efectivos. Ya he comprobado, siempre vengo utilizando estos elementos porque me dan excelentes resultados. Acá tenemos lo que es gallinaza. Vamos a poner lo que es una cucharadita de gallinaza y luego por acá tenemos lo que es la ceniza de leña. Vamos a agregar también una cucharadita. Bien, pues amigos, miren, por acá tenemos también lo que es polvo de cascarones de huevo. Estos pues se trituran y se muelen en un molinillo, los cuales obtenemos este polvito. Con estos tres elementos que estamos utilizando vamos a tener una planta excelente para su crecimiento, para su desarrollo, con excelentes frutos grandes y jugosos. Entonces, como pueden ver, estos elementos se mezclan cuando tenemos pues ya acá en el lugar donde vamos a plantar nuestras plantitas. Lo hacemos así y con esto pues estamos dándole vida a nuestras plantas. Ponemos la plantita y luego agregamos tierra y presionamos así a que quede pues apretado lo que es el piloncito. De esta manera vamos a ir realizando lo que es la siembra. Vamos a hacer otra demostración. Ponemos por acá la gallinaza. Si no tienen gallinaza pues pueden utilizar también estiércol de vaca, estiércol de cabras, de conejo. Bueno, ponemos aquí, miren, y luego removemos de esta manera. Como les menciono, esto viene pues para pepinos también, para tomates. Si ustedes no pueden conseguir estos elementos, pues no se vayan del video porque les voy a mostrar otro elemento que pues solemos tener en casa y también este es fenomenal para cultivar plantas, así como estamos haciendo esto. Esto es para las personas que no pueden utilizar, que no pueden conseguir lo que es la gallinaza, la ceniza de leña y pues los cascarones de huevo. Pues creo que eso todo lo tenemos en nuestro hogar. Así que amigos, pues vamos a mostrarles este otro elemento para cultivar nuestros pepinos, nuestros tomates. Miren, por acá les muestro, tenemos estas plantitas que también vamos a sembrar y lo vamos a hacer con ese otro elemento, ya de que esto es para que ustedes lo pongan en práctica, ya que si no pueden conseguir lo que es estos elementos pues que hemos utilizado. Bien, uno de los elementos que vamos a utilizar para sembrar nuestros tomates o pimientos son las semillas de lentejas. Las lentejas contienen nutrientes esenciales para las plantas como nitrógeno, fósforo, potasio, que son cruciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Además, las lentejas son ricas en calcio, magnesio, zinc y hierro. Estos minerales también son muy beneficiosos para la salud de las plantas. Entonces vamos a agregar por acá un puño de lentejas a nuestro molinillo de esta manera. Ahora vamos a proceder a tapar. Procedemos a moler. Bien, vamos a destapar nuestro molino. Observen, por acá tenemos ya
las semillas de lenteja convertidas en polvito. Vamos a utilizar por acá este recipiente y observen cómo está este polvito. Este polvito, amigos, es rico, como les menciono, en muchos nutrientes, los cuales pues son muy beneficiosos para nuestras plantas. Ahora vamos a ir al campo y vamos a darle la demostración cómo vamos a utilizar también lo que son estas semillas de lentejas convertidas en polvo. También vamos a agregar otro elemento. Bien, aquí continuando sembrando nuestras plantitas, por acá les menciono, tengo pues el polvito de lentejas, lo cual también vamos a utilizar lo que es una cucharadita. La vamos a espolvorear así en el lugar donde vamos a plantar nuestra plantita. Y luego pues por acá vamos a utilizar media cucharadita de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio ofrece varios beneficios para las plantas, incluyendo el control de plagas y enfermedades, equilibrando el pH del suelo y la mejora de la fotosíntesis. Así que vamos a agregar lo que es el bicarbonato de sodio de esta manera. Con esto estamos también ayudando pues a que las plantas pues no padezcan de hongos. Revolvemos de esta manera. Con esto estamos sustituyendo lo que es la gallinaza, la ceniza de madera y también los cascarones de huevo. De esta manera ustedes pueden sembrar sus plantitas y van a ver el resultado. Vamos a agregar una cucharadita y la mitad de esta de bicarbonato de sodio. Mezclamos. Plantamos nuestra planta de esta manera, miren. Bien, pues amigos, aquí les dejo las opciones. Voy a terminar por acá pues de realizar esta siembra. Vamos a ponerle pues a toda esta siembra, vamos a agregarle lo que es estos abonos orgánicos que pues los utilizamos para nuestro jardín, para nuestro huerto. Así que vamos a sembrar también los tomatitos, así que acompáñenme hasta el final del video. Bien, pues como han podido observar, por acá pues ya plantamos nuestros pimientos. Como pueden ver, ya están plantados. Ahora vamos a plantar nuestros tomates y lo vamos a hacer de una forma completamente 100% orgánica. Agregamos una cucharadita de gallinaza, una cucharadita de ceniza de leña y una cucharadita de cascarones de huevo ya convertidas en polvo. Procedemos a mezclar. Ahora ponemos nuestra plantita de esta manera. Amigos, este abono orgánico también es muy beneficioso para nuestros árboles frutales. Si quieren pues ver cómo fertilizo mis árboles frutales, los invito a que se suscriban a mi canal si no están suscritos, para que puedan entrar y puedan ver todo el contenido pues que tengo de árboles frutales, tanto como de hortalizas. Esto también sirve para rosas que tengamos en nuestra casa, en nuestro jardín. Esto va a hacer que nuestras plantas crezcan fuertes, sanas y pues que nos den muchas flores como también frutos. Procedemos, miren, a hacerlo de esta manera. Ponemos nuestra plantita. La plantita la ponemos así hasta que lleguen aquí a estas dos hojitas la tierra. Miren, esta es la forma correcta que ustedes tienen que sembrar sus plantas de hortaliza orgánicamente.
Con esto ustedes van a tener excelentes resultados, amigos. Bien, vamos a hacer esto. Vamos a agregar primero lo que es la gallinaza en cada orificio. Ahora vamos a agregar la ceniza de leña. Y por último vamos a ponerle lo que es el polvo de cascarones de huevo. Bien, pues ahora vamos a proceder a ir colocando la plantita. Vamos a ir poniéndola así para que lo rinda más el trabajo. Bien, pues he terminado de poner todas las plantitas en el lugar donde la vamos a plantar. Entonces ahora solo toca pues ir sembrándola. Bien, pues amigos, como han podido observar, pues a la plantita no le he agregado lo que es el agua, ya de que estamos en invierno. Y como pueden ver, miren, la tierra está bastante húmeda, el cual pues es muy beneficioso para la plantita, ya de que también para nosotros como agricultores, como cultivadores, para ahorrarnos la mano de obra. Entonces procedemos a sembrar nuestras plantitas de esta manera. Bien, pues amigos, pues he terminado de sembrar nuestras plantitas de tomate y pimiento. Como pueden observar, las plantitas están bien sembraditas y con abonos orgánicos. La planta que hemos sembrado de planta en planta va de 50 centímetros y de surco al surco de pimiento va de 1 metro con 10 centímetros. Así hemos realizado esta siembra. Como pueden ver, está muy bonita la siembra. ¿Quieren ver el crecimiento de estas plantitas? Pues los invito a que me comenten ahí pues en los comentarios, que se suscriban a mi canal para que no se pierdan ningún video de los que subo a diario o a cada semana. Bien, pues saludos amigos y que Dios me los bendiga.